Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, la primera de las grandes basílicas del catolicismo en el mundo. Ya profundizaremos sobre este tema. Vamos a proclamar el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Primer momento, lectura del texto. Se acercaba la Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Y ovejas y bueyes a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos la mirada al texto. Segunda proclamación, tercera, clara, pausada, todos los detalles, palabras, gestos de Jesús, verbos, acciones, quienes intervienen, qué es lo que pasa. ¿Dónde está Jesús? El primer contexto es qué dice el texto. Y para saber qué dice el texto, necesitamos saber de dónde viene Jesús, para dónde va, cuando llega a la ciudad a donde se dirige y allí qué es lo que hace, qué expresiones, qué gestos tiene, cómo reaccionan contra él, a qué se refiere él con una expresión clara que hay hoy en este evangelio y qué piensan los otros, pero a qué se refería Jesús con lo que dijo. Segundo momento, meditación. En este 9 de noviembre la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Nada más ni nada menos que fue la primera catedral basílica que existió en la historia de la Iglesia. El emperador Constantino fue el primero que permitió a los cristianos, acuérdense, año 313, edicto de Milán, le permite a los cristianos que hasta ese momento habían sido perseguidos por los distintos emperadores, les permite vivir su fe ya sin persecución. Y poco a poco va dando unos permisos para que las gentes celebren su fe. Después inclusive con Santa Elena, que era creyente, su madre, permite que cada vez avance más pues la práctica de la fe, y él mismo, el emperador, regala al papa de la época uno de los palacios de una familia de Letrán, así se conocían, y en ese palacio se constituyó el primer templo católico del mundo donde se podría celebrar la Eucaristía ya no solo en catacumbas o en lugares apartados o escondidos, sino que esta es la primera basílica. Y entonces la Iglesia de Roma pues fue su primera basílica, pero también la primera del mundo. Por eso se le llama cabeza y madre de todas las iglesias del urbe y del orbe, a las que preside en la caridad. Hay toda una expresión porque basílica significa casa del rey, casa del rey. Qué bueno que hoy miremos a través de lo que son la construcción de un templo material que es histórico y que es grande para la Iglesia, y a través de lo que nos dice el Evangelio, que se refiere al gran templo de Jerusalén que había reconstruido Herodes el Grande, miremos lo que significa este lugar sagrado y también vayamos a lo que significa la vida de cada uno de nosotros como templos del Espíritu Santo. Entonces, la Basílica de Letrán, allí, pues desde el año 324, 9 de noviembre, empieza a ser el lugar donde el Papa en la casa contigua residiría, es lugar de fe. Hasta el año inclusive 787 un judío golpea una imagen del Divino Salvador y dicen que esa imagen sangró y también se le llama entonces la Basílica del Divino Salvador. También las basílicas de San Juan de Letrán, porque tiene 2 capillas dedicadas, una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Hasta el año 1400, cuando los papas, hubo una circunstancia en la iglesia y fueron a vivir a Aviñón en Francia,
pues fue el lugar de la residencia de los papas. Después ellos volvieron allá a la actual Basílica de San Pedro, allí donde está el cadáver de San Pedro debajo del altar mayor, y allí entonces ahora residen los papas. Pero el que dirige la Iglesia de Roma de parte del Papa, el Papa es el obispo de Roma, pero coloca allí un cardenal quien se encarga de ser como aquel que tiene las funciones también de pastor en Roma. Allí vive en San Juan de Letrán, lugar donde se han realizado más de 5 concilios, se realizó un tratado de paz entre el Vaticano y el Estado italiano en 1929. Ha sido un lugar han ocurrido incendios, reformas, etc. Es un lugar entonces importante, y hoy la palabra nos centra en la entrada de Jesús en Jerusalén, subiendo al monte Sión, y en el monte Sión entrando como un judío, él hebreo, pues Galileo, pero hebreo, viene Galileo de crianza, porque es judío de nacimiento, porque nació en Belén, pero como hebreo viene a vivir su fe. Y entonces entra y nos va diciendo Juan los detalles de cómo encuentra el templo convertido en una cueva de ladrones, y hace un azote de cuerdas y echa por tierra pues todo lo que fuera este comercio indebido, ovejas, bueyes, a los cambistas les tumba las mesas, y entonces salen volando las monedas. Y entonces también les dice: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Y se acordaron sus discípulos aquella expresión: el celo de tu casa me devora. Y entonces uno tiene que meterse como en esta historia de los judíos para comprender lo que significa el templo para ellos. Dios les permite llegar a la tierra prometida, y Dios los acompaña en el arca de la alianza, y van por el desierto, y David ve que el arca está de un lugar para otro y anhela construirle una casa, pero no será él, le dice el Señor, sino su hijo Salomón, y Salomón logra construir el primer gran templo. Y ese primer gran templo pues era admiración de todos, traído con las mejores maderas, el mejor oro, y todo un diseño del Santa Santuorum, el lugar santo donde estaba el Arca de la Alianza. Cuando vino Nabucodonosor, año 500, antes del 587, empezaron a acercar la ciudad, y ante la resistencia judía pues dañaron el templo. Ese grande templo de Salomón, ellos no saben qué pasó con el Arca Sagrada. Tiene una tradición de cómo se escondió en un monte sagrado, y entonces fue un lugar destruido. Era el lugar donde iban a vivir su fe. Van al destierro a Babilonia, después de que regresan 70 años después, 530 promedio, y después mientras logran llegar y volver el culto con Nehemías, con el sacerdote Esdras, y empiezan a reconstruir otra vez el tiempo y a vivir todo este periodo de fe. Vienen los griegos, después viene Antíoco IV Epífanes, 200 años antes de Cristo, y también se mete al templo y hace una profanación pues gravísima para los judíos. Este templo después sufre distintas circunstancias. Viene después la gran reconstrucción, la que conoció Jesús, que es la de Herodes el Grande. Aquí dice el texto que duró 46 años construirlo. Ese es el templo que está viendo Jesús. Ese es el templo donde los judíos venían en las Pascuas y en las grandes celebraciones de las tiendas de Pentecostés, venían a adorar a Dios, allí a rendirle pleitesía a Dios y culto al único Dios verdadero. Y Jesús, Hijo de Dios, viene y entra a la casa de Dios y quiere enseñar con celo y con radicalidad lo que significa el lugar sagrado. Y el lugar sagrado se volvió un comercio con una intencionalidad de robo, porque allí inclusive a los más importantes les vendían los corderos más bellos, pero si era un pobre les vendían unos corderos inclusive tasados con precios de dinero injusto, y cada quien hacía sus comercios y sus indebidos tratos y situaciones que eran de la vida del mundo, lejos de un lugar sagrado, y Jesús quiere dejar claro eso. Y entonces la dinámica de la conversación entra como él le pregunta: y entonces danos signos pues porque tú puedes hacer eso, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y él le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen: bueno, 46 años ha logrado construir este templo, se ha tardado, y tú dices que en 3 días.
Pero Juan aclara que después cuando resucitó comprendieron que ese templo era el cuerpo de él, porque ¿quién más sagrado que el templo físico es Dios mismo en persona? Como dice también los profetas, Dios en persona ha venido, nos ha visitado. Dios, el Hijo de Dios, toma condición humana, es más que el templo, pero enseña a honrar el templo porque ha sido el lugar de la manifestación de Dios. Después cuando viene el Viernes Santo se rasga el velo del templo y con esto es un signo de toda esta división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ese templo, Jesús lo profetiza, lo destruyen después los romanos, años 70 con Tito y Vespasiano, y en el año 130 y 135 terminan de arrasar no solo la vida del templo, sino que los judíos tienen que huir a la diáspora. Y los judíos empiezan a, como siempre, tienen sus sinagogas para la reunión de los sábados, pero era un lugar sagrado. Los primeros creyentes judíos honraban el templo, pero en la dispersión empiezan celebrando en las casas, en el cenáculo, que es el primer lugar de la Eucaristía, y hasta el año 313 tuvieron que celebrar escondidas y no habían templos físicos. Viene hoy entonces a aparecer esta Basílica de Letrán como el primer gran templo que nos remite a los lugares sagrados donde ustedes y yo sabemos está la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ahí es el primer gran templo. Pero ya Jesús le había dicho a la samaritana que vendrá un tiempo donde los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque Él sabe lo que va a pasar con este templo judío, sabe la rivalidad que había entre el templo judío y en Samaria que se había logrado cuando hubo la división entre el reino del norte y el reino del sur. Pues los samaritanos, los del norte empezaron a rendir pleitesía en un lugar sagrado y allí llamar a Dios pues como una casa en Betel y después los judíos lógicamente sabían que para ellos lo más importante era el templo de Jerusalén y habían pues todas las peleas entre samaritanos y judíos. Pero este templo entonces ha venido a ser destruido y Jesús dice a la samaritana que los que lo adorarán en espíritu y en verdad. Y hay como un remitirse a en este cuerpo que Dios nos ha dado donde el alma viene a animar nuestra vida, unión de cuerpo y alma, viene a ser constituido templo también. Y si los templos físicos a ustedes y a mí nos generan momentos de congregarnos, de tener como recogimiento del corazón, saber que está Jesús Eucaristía, que es el que le da el centro al templo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en el sagrario, pues también hay una presencia muy grande, más sagrada también en el sentido de la vida propia. Desde el momento del bautismo somos templos de Dios. Entonces esta celebración hoy de este templo antiguo nos lleve de una historia de un templo muy sagrado, muy grande, que hoy solo existe la explanada y ha venido a ser una mezquita en el lugar sagrado de los judíos. Hay una mezquita. Es contradictorio, pobres, pues hay toda una situación difícil ahí entre árabes y musulmanes y judíos, pero para nosotros más que eso y toda la referencia que ustedes y yo tenemos a nuestros templos parroquiales, a las basílicas que también en nuestras parroquias y en arquidiócesis y diócesis, pues el Papa permite que a otras iglesias grandes por historia y por devoción se les llamen basílicas menores, sean cultos y lugares de la presencia de Jesús, pero que nos remitamos a la vida propia y que podamos hoy en esta celebración reconocer que si basílica significa casa del Rey, su vida y la mía, y esta vida con este cuerpo, toda nuestra existencia, sea un verdadero templo de Dios, que es el Rey de los Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores, le decimos a Jesús, porque lo es. Es el Rey que trae un reino eterno. Los reyes pasan, los humanos pasan, hoy están, mañana no. Pero hay uno que no, que es el principio y el fin, es el alfa y el omega, y es Jesucristo. Y cómo lo adoramos en espíritu y en verdad desde nuestra propia vida. Cómo venimos hoy con este celo que nos muestra Jesús derribando mesas y un comercio. No es que el comercio sea malo y Jesús y Dios quiera quitar pues todo como todo fuera malo, no. Es el lugar sagrado y lo que lo volvieron, una cueva de bandidos. La vida de ustedes y la mía es sagrada, que hemos vuelto de nuestra vida, en acciones, pensamientos, sentimientos, emociones, todo nuestro ser integral. Es un templo de Dios, más que un lugar físico, es un lugar donde es un espacio de encuentro con Dios, decirle, Señor, ven a mi vida, entra. Y entonces como se hacen los templos y los tenemos muy bonitos o nuestras casas,
cómo aseamos el templo de nuestro corazón. Cómo todas las noches venimos y limpiamos la suciedad de los pensamientos, de las palabras, de los gestos, de lo que le hicimos a otros, de cómo nos ofendemos, de cómo nos tratamos, de cómo entendemos que la vida del otro es sagrada. Porque si desde el bautismo ha sido constituido como templo de Dios y Dios mora. Otra cosa es que no lo dejemos entrar ya con un pecado radical, pecado mortal, y eso va haciendo que seamos como templos muertos, con almas muertas, con una función que se nos ha dado, con un don de la presencia de Dios, inhabitación trinitaria, templos del Espíritu Santo, y resulta que no los utilizamos en el sentido de Dios no puede entrar en nuestra vida. Es un poquito la comparación de muchos templos que hay en Europa y en otros lugares donde la fe se ha visto disminuida, que han terminado siendo otra cosa muy distinta para la finalidad y para lo cual tiene que ser un templo. Unos se ayudan con otros recursos pues, para poder sostener los templos, pero se sigue celebrando Eucaristía. Pero hay lugares que fueron transformados ya para el culto del comercio del mundo. Que por lo menos también nuestro cuerpo, nuestra vida, esta unión de cuerpo y alma que somos con un proyecto de vida en Dios, sea para darle culto a Él en espíritu y en verdad, adoradores de Él. Que sea la verdadera casa del Rey y Señor de nuestras vidas, que es Dios uno y trino, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo está nuestro corazón? Que es un altar al cual viene el Espíritu con mayúscula todos los días. Este altar nuestro, Espíritu con minúscula, pueda recibir con la dignidad del caso a Dios. Lo hemos hablado, algo muy sencillo, cuando ustedes invitan a alguien a sus casas, tienen alguna celebración, barren hasta donde no se ha barrido en otros días y se arregla, y si es importante el personaje, pues imagínense, hasta se lavan las paredes y todo reluciente, brillante, se trapea con un buen olor y la casa queda resplandeciente. ¿Será que nuestro templo del corazón está resplandeciente para recibir al Rey? La basílica, casa del Rey. ¿Será? Entonces es una meditación muy particular, una invitación a que, claro, vamos a los templos, y ahorita que ya se ha podido, la pandemia ha mermado un poco, pues se ha podido abrir, gracias a Dios, los templos y ir allí y estar ante el Santísimo, y 15 minutos ante el Santísimo sacramentado, la Eucaristía, las celebraciones, la confesión, grandísimo, es el lugar sagrado, pero también nuestra vida. Y entonces, ¿cómo hacemos que sea sacra, que sea sagrada, que verdaderamente adoremos a Dios con todo el corazón? Porque fuimos invitados, llamados a la vida. Dios nos ha dado su presencia como un soplo que viene, anima al alma y es vida. ¿Cómo vamos a rechazar al dueño de la vida? ¿Cómo vamos a rechazar a quien, del cual, si no está en nuestra vida, no somos nada? Sí, tenemos existencia, pero vida con mayúscula, la da Dios, y en el encuentro cotidiano con Él en nuestro corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, esta celebración de la Basílica de Letrán. Te damos gracias porque parte de la gran historia que se gestó, de muchos que fueron perseguidos hasta que se logró celebrar allí en este primer templo, que nosotros nos remontemos con una fe grande a comprender la sacralidad de nuestra vida, de cómo cuidamos nuestro cuerpo unido al alma, para que tú vengas a morar en nosotros. Enséñanos, Señor, a que así como los judíos acudían al templo con devoción, que tristemente después se convirtió en esta circunstancia de comercio que Jesús hoy viene a aclarar, que nosotros podamos hoy comprender que el lugar sagrado empieza con nuestra propia vida. Que podamos también comprender este templo que eres tú, Señor Jesús, que has resucitado al tercer día, y en esta resurrección nos has dado vida y plenitud a todos, que podamos tener un culto en espíritu y en verdad delante de ti, y podamos sacar todo aquello que no te hace el honor de que te demos la honra, la gloria solo a ti, único y Señor de nuestras vidas. Que podamos decir que nuestra vida es basílica, es decir, la casa de nuestro Rey, que eres tú, nuestro Dios y Señor. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo está mi vida? Considero mi vida sagrada, mi cuerpo, mi alma. ¿Cómo
anhelo todos los días que Dios venga a mi corazón, como anhelaban los judíos cuando peregrinaban a Jerusalén, iban cantando, iban con salmos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hay esa alegría todos los días de decir, qué alegría hoy Dios puede venir y morar en mí. Tenemos digno el corazón, tenemos digna el alma. Que el Espíritu Santo venga, que haya una habitación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Comprendemos esta grandeza? O eso decimos, eso es para después. Dios está allá y yo estoy aquí, y eso sí, le pido y Él me ayuda, pero cada quien por su lado. No, Dios, estamos diseñados para ser templos de Él. ¿Cómo cuidamos también el lugar de culto de nuestros templos, de nuestras basílicas? ¿Qué recogimiento tenemos allí? Entramos y oramos. Vamos a la Eucaristía también. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Que esta celebración hoy nos invite a mirar esta santidad que tenemos que tener para que Dios venga todos los días a nuestro corazón. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. No olviden colocar sus comentarios. Dios los bendiga.